Hoy es un día hermoso, ¿sabéis? He preparado una reflexión que le he puesto el título, casi obvio diréis, ¿verdad? Jesús en la cruz. Hoy, hermanos y hermanas, conmemoramos aquel día aciago cuando Jesús fue inmolado en la cruz. Triste día en el cual cada corazón de cada cristiano se debate entre dos sentimientos. Uno de profunda tristeza, de profundo dolor por Jesús, que pagó en su propia carne el dolor y la humillación a causa de los pecados que nunca cometió. Y por otro lado, de agradecimiento infinito por este regalo absolutamente inmerecido que es la salvación. Amén. Quiero que recordemos brevemente los latigazos que recibió por nuestros pecados, aquellos que recibió en su cuerpo, que se convirtió en una llaga sangrante, fue escupido, coronado de espinas, recibió golpes, burlas, se sintió solo. Todos aquellos a los que había sanado, física y espiritualmente, a los que había enseñado, alimentado, fue abandonado por sus propios discípulos. ¿Dónde estaba el ciego Bartimeo? El hombre de la mano seca. ¿Dónde estaban los leprosos que sanó? ¿Dónde estaban los que recibieron, los que le habían recibido solo unos días antes con palmas y diciendo sana? Los mismos que blandían las ramas al aire, aquellos que blandían las ramas. En el Evangelio de Juan, capítulo 18 y verso 40, leemos que hicieron pocos días después. Aquellos mismos. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Lo condenaron sin misericordia. El que era todo misericordia, lo trataron como al peor de los criminales de su época. Barrabás. Y nadie salió en su defensa, nadie. Ni sus discípulos, ni los leprosos que había sanado, ni los ciegos, ni los cojos. Nadie salió en su favor. ¿Dónde estaban aquellas multitudes que habían sido alimentadas milagrosamente? ¿Dónde estaban? Ni siquiera uno salió en su defensa. ¿Dónde estaban aquellos endemoniados que habían sido liberados? Aquellos que acudieron a la casa de la suegra de Pedro. Esto lo leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8. ¿Dónde estaban aquellos que fueron sanados? En el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 16 leemos, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Dónde se escondían aquellos enfermos que habían sido sanados? ¿Dónde estaba Jairo y su hija que había resucitado? ¿Dónde estaba Lázaro y sus hermanas? ¿Dónde estaba el hombre de la mano seca? Yo sé dónde estaba el hombre de la mano seca. Quizás aquella misma mano seca que Jesús había sanado, se había sido levantado su puño cerrado y clamando contra el que le había sanado. O quizás estaba escondido en un rincón como sus discípulos. Y en el mismo templo de Jerusalén leemos el Evangelio de Mateo capítulo 12, cuando aquel día que expulsó a los cambistas y vendedores de palomas. En el versículo 14 leemos, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y lo sanó. ¿Dónde estaban cuando le acusaban? Estos que estaban en Jerusalén, ¿dónde se escondieron? ¿Sabes? Tenían miedo, tenían mucho miedo. A veces nosotros también tenemos miedo de proclamar la palabra de Dios y nadie nos haría nada. Sin embargo, tenemos miedo y nos escondemos. A veces, definitiva, ¿dónde se escondieron todos aquellos que le seguían? Todos aquellos que decían, Señor, Señor. ¿Sabéis? Yo solo puedo decir, perdónanos, Señor, perdónanos, Jesús. Pero mucho cuidado, que durante todo el año no hagamos lo mismo que hacían aquellos. No sea que le crucifiquemos una y otra vez con nuestro comportamiento. No sea que clavemos en sus manos y en sus pies, le crucifiquemos una y otra vez. No suceda que con nuestras manos, nuestras propias manos, a veces manchadas por el pecado, le estemos dando latigazos en su ensangrentado cuerpo. Porque te digo que cada vez que pecamos,
Cada vez que pecas, hermano y hermana, estás clavando una lanza en su corazón. Reflexionemos hoy por estas cosas. Cada vez que tú cometes un pecado y que yo cometo un pecado, le estamos crucificando. Solo me atrevo a decir, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y debemos ser sinceros y reconocer nuestras culpas. Y que lo que sucedió aquel lejano día fue por nuestros pecados, ¿sabes? Fue por tus pecados y por mis pecados. Perdóname, Jesús. Hoy recordamos algo que ya fue profetizado 700 años antes del nacimiento de Jesús por el profeta Isaías. Eso está en Isaías en el capítulo 53 y allí quedó perfectamente plasmado lo que pasaría después. Isaías 53, versos del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en el verso 7 leemos, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Perdónanos, Señor. Esta profecía se cumplió el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde leemos, perdónanos, Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y volvamos a Isaías, al mismo capítulo 53, en el verso 12, donde el Señor nos dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por tanto, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Perdónanos, Señor. Y en Mateo 27, 38 fue su cumplimiento, el cumplimiento de estas palabras proféticas. Entonces crucificaron con él ¿a quién? A dos pecadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Recordemos estos terribles momentos, hoy los estamos conmemorando. Jesús murió de forma atroz. Sin embargo, esta muerte nos lleva a la vida, hermano y hermana, y a la resurrección, y a entregarnos de una forma cada día más intensa, a servirle y a servir a los demás. Amén. Las últimas horas de la vida de Jesús nos muestran el verdadero Cristo Redentor. Nos revela la esencia del mensaje de Jesús en su vida en la tierra, y sus últimas palabras, conocidas como las 7 palabras, conforman un mensaje de amor, misericordia y perdón, que debe llevarnos a cambiar nuestras costumbres pecaminosas y realmente demostrar que la obra del Espíritu Santo se muestra en nuestra vida. Solo de pensarlo me emociono. Cuando leo las últimas horas de Jesús en el Calvario precisamente que tuvo que soportar Jesús, veo la actitud del hombre. Fijaros la gloria con que fue recibido en Jerusalén solo unos días antes y la completa soledad de sus últimos momentos de vida. Qué diferencia de actitud de todos los que le seguían, ¿verdad? El antes y el después. El antes rodeado de multitudes y el después solo y abandonado por casi todos. Qué triste, qué lamentable. Y esto debe llevarnos a reflexionar en nuestra forma de ser. Y siento decir hoy palabras tan duras, pero cada vez que cometemos un pecado, cada vez que tú y yo cometemos un pecado, deberíamos recordar aquella tarde cuando Jesús colgaba del madero, rodeado de muchos enemigos. Casi todos eran enemigos y muy pocos amigos.
Porque nosotros cuando pecamos, quiero recordarte que también lo dejamos solo delante de los enemigos. Y hay algo que hoy quiero destacar, es el carácter voluble del ser humano. Y hoy una pátina de tristeza cubre nuestro corazón. Hoy nos sentimos tristes y hoy nuestro sentimiento es el que sale de nuestro corazón, porque recordamos aquel día. Es este sentimiento de todos modos de agradecimiento, porque a causa de estos sufrimientos, tú y yo somos salvos, aleluya. Esto es lo que tenemos que recordar cada día. Dale un fuerte aplauso al Señor, dale un fuerte aplauso a Jesús. Hoy, hermanos y hermanas, conmemoramos la victoria sobre el pecado. Gracias, Jesús, gracias, mi Dios. Estamos conmemorando. Aquel día el pecado fue derrotado, el enemigo fue pisoteado en el Calvario. Fijaros bien que el profeta Isaías, cientos de años antes del nacimiento de Jesús, ya había explicado detalladamente y con toda su crudeza lo que hoy conmemoramos. Jesús, a pesar de aquel sufrimiento terrible, tanto físico como emocional, incluso espiritual, mantuvo una serenidad admirable. La humildad, la templanza, la mansedumbre y la serenidad que caracterizó toda su vida. Esto es lo que mostró en aquellos últimos momentos. Como he dicho hoy, se suelen citar lo que se conoce como las 7 palabras, que de hecho no son 7 palabras, sino 7 frases, que fueron sus últimas palabras y que forman un conjunto memorable de enseñanzas que muestran la síntesis de lo que fue su ministerio y la esencia de su evangelio en estas 7 frases. En las horas de mayor oscuridad para el hombre, con estas palabras brilla con luz resplandeciente el carácter divino de Jesús. Quiero recordaros que Jesús era hombre, pero también era Dios. Pero Él no se aprovechó de ser Dios. Él sufrió como un hombre. Ved el ejemplo de amor y perdón de Jesús. Cuando su clímax de dolor, Jesús se compadece incluso de sus enemigos, de sus torturadores, pidiéndole al Padre perdón por ellos. Realmente conmueve mi corazón y el corazón de todo cristiano. Es la muestra más excelsa del amor hacia todos, incluidos los enemigos. Primera palabra, está en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El verso dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Fijaros bien, torturado, casi muerto. Primero utilizó la palabra, su primera palabra fue perdón. En lugar de mandarles palabras de venganza y de maldición o de reproche, de su boca salió desde todo el perdón hacia todos nosotros. ¿Sabéis que nosotros también estábamos allí? ¿Lo sabes? Tú y yo estábamos allí en aquel momento. Jesús nos perdonó en la cruz. Por tanto, esto nos dice que nosotros también debemos perdonar a nuestros deudores. Incorpora, hermano y hermana, el perdón en tu vida. A partir de hoy reflexiona sobre esto. Levanta en todo momento la bandera del perdón en tu caminar y tu vida va a cambiar. Sigamos, hermanos y hermanas, sigamos el ejemplo de Jesús. Sepamos perdonar a los demás, sepamos perdonar a los que nos han ofendido, sepamos perdonar a los que nos han hecho mal y por fin sepamos perdonarnos a nosotros mismos, porque quiero recordarte que la sangre de Cristo te limpió tus pecados y ahí fuiste perdonado. Segunda palabra, el Evangelio de Lucas, el verso 23 y el capítulo 23, verso 43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra. El verso dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón, el conocido como buen ladrón, le dijo en el último momento, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Le había dicho uno de los malhechores,
Y Jesús le contesta de forma inmediata, como acabamos de leer: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí hay una promesa de salvación para todos. Aquí vemos que la salvación, y no quiero que lo olvidéis, la salvación es a través de Jesús. Amén. No olvidemos esto. Tú no te salvas porque estés orando, estés clamando o estés haciendo sacrificios o penitencias. La salvación es a través de Jesús. Y para esto nos iremos al libro de los Hechos, e iremos al capítulo 4, e iremos al verso 12, que nos lo dice claramente. Y en ningún otro hay salvación. Voy a repetir. Repitamos todos en voz alta. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Solo en Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale otro aplauso al Señor. No te limites tus aplausos a Él, porque merece todo nuestro amor y agradecimiento. Hoy es un día de alegría también. Fíjate, gracias a este sacrificio, tú y yo, miserables criaturas, somos salvos. ¿Y qué has hecho tú? ¿Y qué he hecho yo? Nada, nada. No merecemos ni una gota de la sangre que vertió en el Calvario. Sin embargo, hemos sido perdonados. Esta actitud de Jesús nos hace ver que si nos arrepentimos de corazón, desde lo más profundo de nuestra alma y con humildad, el perdón siempre es posible. Incluso, como hemos visto con aquel malhechor, incluso en el último instante de nuestra vida. Así que no sufras por estos que crees que no van a ser salvos nunca. No sufras por ellos, porque también habrá un momento para ellos también, porque Dios es Dios de misericordia. Tercera palabra, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19 y los versos 26 y 27. Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Cuando vio Jesús a su madre, quiero recordar que Jesús estaba colgado en la cruz, en los últimos instantes de su muerte. Lo normal es que pensara en él. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Otra vez unas palabras de amor. En los últimos estertores de su muerte, en un momento de más profundo dolor y soledad, se acerca a su madre para que no quedara desamparada. Se acuerda de su madre para que no quedara desamparada. Y me acuerdo las palabras del mismo Jesús, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19 y verso 19, refiriéndose al joven rico. ¿Qué le dijo? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús divino y tan humano. Qué inmensa ternura acordarse de su madre en el último instante de su muerte. Y a veces nosotros nos acordamos de nuestra madre, ni en los momentos de felicidad. Para amar a los demás, debes tener y sentir el amor de Dios en tu vida. Debes sentir en todo momento el amor de Dios, y entonces será cuando tengas la capacidad de expandir este amor hacia los demás. Si el Señor no está en tu vida, difícilmente podrás amar al prójimo. Cuarta palabra, el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 34. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El verso dice: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Profundo dolor espiritual. Debemos pensar en el profundo dolor que sintió Jesús al sentirse separado por primera vez de toda la gloria del Padre. Y quiero que notéis algo. El momento en el que el Dios Padre, de algún modo incomprensible para nosotros, se aparta con horror de su Hijo amado, al saber cuán puro era, y de pronto verlo cargado con la podredumbre del pecado de toda la humanidad. Pero quiero que recuerdes algo.
En este preciso instante en que Dios se separa de algún modo de su Hijo, porque su Hijo cargó con todo el pecado de la humanidad, en aquel instante es cuando Dios más se acerca a ti y a mí. Porque en aquel momento somos perdonados. Qué precioso momento. En aquel momento es cuando Dios ha estado más cerca de ti y de mí. Primero, se ocupa de pedir perdón para nosotros, salvación para nosotros, protección para su madre, y solo después piensa en sí mismo, solo al final. Quinta palabra, el Evangelio de Juan, capítulo 19 y verso 28. Tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Dos palabras que expresan un profundo sentimiento de dolor. Aquí hay una muestra más de que Jesús, siendo Dios, expresó una necesidad básicamente humana. Sentía dolor físico y tuvo necesidad física, la sed, esta tortura insoportable. Nosotros tenemos una constante sed espiritual. Quiero que hoy seamos conscientes de esto y le pedimos a Jesús que nos llene con su agua viva, que bebamos de esta agua viva, que sufrimos porque tuvo que soportar tantos sinsabores, tanto dolor y tanta soledad. Con el dolor y con lágrimas en los ojos, pidámosle perdón en todo momento. Sexta palabra, el Evangelio de Juan, capítulo 19 y verso 30. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumatum es en latín. Todo está cumplido. Fuimos perdonados. La victoria se consiguió. En este último instante, la misión de Jesús como hombre en la tierra había terminado. Jesús había cumplido su misión. Ahora nosotros debemos cumplir la nuestra. ¿Sabes? Él ya cumplió su misión. Ahora te toca a ti y me toca a mí. Nuestro propósito como hijos de Dios en la tierra, hay un apasionante trabajo para cada uno de nosotros. Él hizo el trabajo. Ahora nosotros tenemos que cumplimentar los detalles. Señor Jesús, tú hiciste todo por nosotros. Ahora nosotros, con tu ayuda, Señor, cumpliremos el propósito por el cual hemos sido llamados. Comprometamos nuestro corazón en ello. Y por fin, séptima palabra, el Evangelio de Lucas, capítulo 23 y verso 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el verso leemos, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y Jesús entrega su espíritu. Se entrega a las manos amorosas del Padre. Y esto nos dice que toda nuestra vida debe ser una vida de entrega a Dios. Así debe ser. Así debemos vivir y así debemos actuar. Dios quiere todo de nosotros. Jesús entregó todo de Él para nosotros. Entregó hasta la última gota de su sangre para nosotros. Hagamos nuestra parte en el proyecto evangélico para nuestro tiempo. Sabes, hay un trabajo para ti y Dios espera que lo cumplas. Quiero recordaros que el pasado domingo el mundo levantó sus manos al cielo y las palmas ondearon al viento. Pero para nosotros hoy es un buen día. El mejor día para levantar las manos al cielo. Hoy es el día para darle gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Eso sí, con lágrimas en los ojos, pero levantando manos santas. Hermano y hermana, levanta tus manos al cielo por un momento, levántalas. Y Dios sana, hosana en el nombre del Señor. Gloria, aleluya, bendito sea tu santo nombre. Esto es lo que tiene que decir nuestra boca y nuestro corazón. Hoy damos las gracias porque hemos sido justificados sin merecimiento alguno.
por este sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. Es lo que conmemoramos hoy. Hoy es Viernes Santo y desde la cruz Jesús nos muestra una dirección al frente, trabajando con ilusión, con entrega y lucha para proclamar el Evangelio en toda la tierra. Este es nuestro trabajo, hermano y hermana. Hoy es Viernes Santo y desde la cruz Jesús nos recuerda estas palabras y nos invita a poner nuestros ojos en Él. En Hebreos 12, leemos en Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra en el trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aleluya. ¿Sabes? Hoy estamos aquí para decirle a Jesús que es nuestro Rey, que es el Rey de nuestra vida, que estamos agradecidos por lo que ha hecho por nosotros. Y lo hacemos, como dice la palabra, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, como leemos, como dice Pablo en Efesios. Pablo les dice a los Efesios en el capítulo 5, bueno, a los Efesios y a ti y a mí, capítulo 5, versos 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, ¿con qué? Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dile al Señor, dale un aplauso al Señor, no te muestres cauto para ello, Él merece todo nuestro aplauso y agradecimiento. Dile al Señor que nosotros somos un pueblo agradecido y le damos las gracias por el sacrificio de su Hijo, Cristo Jesús, por este tremendo sacrificio expiatorio. Ahora digámosle al Padre que nos sentimos agradecidos y todos y cada uno de los instantes, pero todos y cada uno de los instantes, no solo hoy, cada día de nuestra vida, que nuestro arrepentimiento es sincero y nuestro agradecimiento es profundo y para siempre. Ya no voy a predicar más esta tarde. He dicho lo que tenía que decir y tú has oído lo que tenías que oír. A partir de ahora, a partir de este momento, todos vamos a aclamar. Jesús quiere oír tu voz levantando una poderosa alabanza. Quiere que ores de día y de noche. Jesús quiere oír tu voz. Jesús quiere oír tu oración. Jesús quiere oír tu corazón agradecido. ¿Sabes? Jesús quiere ver cómo te humillas a sus pies. Hoy es el día, es un día de agradecimiento, de profunda tristeza y al mismo tiempo de profunda alegría y agradecimiento. Voy a rogar, hermanos y hermanas, que nos pongamos de pie. Y con fuerza, con ánimo, con agradecimiento, le cantemos al Señor y pongamos todo nuestro corazón, no solo nuestra voz, porque Él escucha tu corazón.